Bien, y vamos a explicar ahora cómo se crea la bandera de Navarra. He puesto a la vez estos dos escudos, que son, ya lo he dicho antes, este es el escudo de Juan III de Albret y este es el pendón de los Reyes Católicos. ¿Por qué? ¿Por qué los he puesto juntos? Pues porque probablemente se enfrentaron y dos ejércitos los tuvieron frente a frente. Pero hay que pensar que inicialmente los pendones que se llevaban a la batalla eran copia del escudo respectivo. Pero eso causaba muchos problemas de identificación, sobre todo cuando los escudos se complicaban, como de hecho se complicaron en el siglo XV. Y sabemos que Juan III utilizó en 1512 este pendón porque en un relato que hay de la conquista de 1512 de Luis Correa se dice que los partidarios de Juan III utilizaron una bandera colorada con ciertas bandas de oro. Aquí están las bandas de oro. Es decir, este fue la bandera utilizada tal cual, el pendón con el escudo real. Pero claro, en el siglo XVI se impone la simplificación, es decir, cuando uno va a una batalla, lo que tiene que tener claro es quién es mi amigo y quién es mi enemigo, para no equivocarse. Y eso explica la simplificación que hay o el hecho de que pensemos que es mucho más fácil identificar una bandera cuando el escudo ocupa solamente la parte central y hay por lo menos un color que lo define. Y eso es lo que va a ocurrir con la bandera de Navarra. Y eso es lo que ocurre con las banderas más antiguas, que normalmente el color de la bandera suele ser el del campo del escudo. El campo, es decir, el fondo del escudo. Pues bien, a través del libro primero de actas, se llama exactamente de consultas, pero es lo que hoy llamaríamos libro primero de actas del Ayuntamiento de Pamplona, sabemos que cuando se proclamó a Felipe II, primero de Navarra, como rey en la primavera de 1556, cuando su padre renunció al trono en Bruselas, nos lo dice el acta, el pendón es el pendón del levantamiento por rey de esta ciudad de don Felipe. Pues bien, y poco después se dice la bandera en cuestión, la cual es colorada, sembrada en ella cadenas y con una corona doradas. Es decir, está definiendo la estructura básica de la bandera de Navarra. Es decir, la bandera que se utilizó en 1556 es la actual, roja, con cadenas y con corona. Y estos son los tres elementos fundamentales de la bandera de Navarra. ¿Qué tiene de importante que el Ayuntamiento de Pamplona lo utilizara? Pues que sencillamente era en esos momentos la institución más importante del reino que estaba en funcionamiento. Me voy a explicar. Es decir, el reino, en Navarra, la estructura básica del poder era un equilibrio entre el rey y el reino, a base de un doble juramento. El reino juraba fidelidad al rey y el rey juraba respetar los fueros. ¿Quién era el representante del reino? Las cortes. Pero claro, las cortes solamente se reunían cada cierto tiempo. Cuando muere, o mejor dicho, cuando renuncia al trono Carlos I, las cortes no están reunidas. La diputación no existe, porque se creará 20 años más tarde, con carácter permanente. Entonces, es el primer ayuntamiento del tercer brazo, el único que tiene carácter institucional del Ayuntamiento de Pamplona, el que asume la proclamación. Y es el que decide, en vez de utilizar la bandera de la ciudad, utilizar una bandera que represente a todo el reino. Y este es el acta donde se ve, donde dice exactamente, la cual es colorada, sembrada en ella cadenas y una corona doradas.
que es el pendón del levantamiento por el rey de esta ciudad, el rey don Felipe, tal. Y esto es la bandera de Navarra, es decir, la bandera colorada, la bandera roja, con las cadenas y la corona real. ¿Qué importancia tienen los elementos de la bandera? Pues primero, el color del paño rojo. Ya he dicho que es lo más adecuado que sea similar al campo del escudo. Es decir, es una forma de simplificar y de evidenciar una realidad muy clara. El motivo heráldico, las cadenas, que es la transformación de esa bloca de la que hemos hablado inicialmente. Es muy importante. ¿Por qué? Porque significa el recurso a un hecho histórico pasado que refuerza la cohesión interna del reino. Es decir, ¿de qué estaban orgullosos los navarros en el siglo XIII? De que había habido un rey que en una batalla significativa que decidió la suerte de Andalucía y probablemente la suerte de la Reconquista, tuvo una actuación excepcional que sirvió para que todos los navarros estuvieran detrás de él y lo consideraran como un héroe epónimo de Navarra. Y también por la imagen externa que proyectó, puesto que nos recuerda su participación en la tarea común de la Reconquista. Es decir, las cadenas recuerdan que Navarra nunca vivió cerrada sobre sí misma. Y este quizás sea el hecho que hoy explica que muchos estén diciendo que no son cadenas, que es loca, que es tal, etcétera, y tal. Cualquier cosa menos reconocer la voluntad de Carlos III. Bien, y tercer elemento, lo que se suele llamar en heráldica el timbre es lo que está por encima del escudo, es decir, la corona real. La corona real simboliza que Navarra era reino de por sí. En aquel momento, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y lo vamos a ver ahora, pero además en esas mismas fechas hay una gran voluntad de señalar que Navarra es reino de por sí, que tiene todo tipo de instituciones y que puede funcionar autónomamente. Es decir, que no es una pieza más ensamblada en Castilla. La expansión de la corona de Castilla a lo largo de los siglos fue ir conquistando territorios y conforme se iban conquistando se extendía la administración y las formas de representación de Castilla. Cuando se incorpora Navarra, cuando se conquista y se incorpora, Navarra no pasa a ser un mero territorio más de Castilla, sino que se incorpora al modo aragonés, es decir, conservando sus instituciones y sus peculiaridades. Pues bien, en el siglo XVI hay un gran empeño entre las cortes, entre los miembros de las cortes, por resaltar ese carácter de reino de por sí. Es decir, y esto en la época actual se traduce en que Navarra es una comunidad política diferenciada, es decir, que tiene personalidad por sí misma, y que esa personalidad es fruto no de un primitivismo, es decir, a veces se tiende a representar pues, los navarros como una especie de tribu primitiva, ¿verdad? Pues no, es fruto de un bagaje político, de una tradición legal, de una conformación a lo largo de los siglos. Eso representa la corona. Y de ahí que sea eso lo que se rechace hoy en ciertas representaciones de la bandera de Navarra. Precisamente a la vez que se hace la bandera para la proclamación de Felipe II, reino de Navarra, pocos meses después se reúnen las Cortes. Y las Cortes editan los cuadernos de Cortes, es decir, el conjunto de leyes que aprueban en esa reunión, y en la portada de la edición colocan por primera vez este escudo de Navarra con corona real. Porque la anterior edición, el anterior cuaderno de Cortes, no tiene este escudo, sino que tiene el escudo general de la monarquía de Carlos I, en el que aparece en un
una posición naval. Pero ahora este es el primer diseño que hay del escudo de Navarra impreso, que se debe a un gran impresor, Adrián de Amberes. Y al año siguiente, en las ordenanzas viejas, las llamadas ordenanzas viejas del Consejo, se vuelve a ver el mismo diseño. Este es un diseño modernísimo, porque tiene esto que se ve aquí, que es el cierre de la corona, que no se había utilizado hasta ese momento en la heráldica regia española. ¿Por qué? Porque los reyes católicos no lo utilizaron, tenían corona abierta, y Carlos V tenía la corona imperial. Es decir, que esto es estar al cabo de la calle, por así decirlo, en diseño a mediados del siglo XVI. Y lo que decía antes, da lo mismo que sean círculos compactos o bien perforados como si fueran eslabones de cadenas. Significan lo mismo, con independencia que el diseño sea diferente. Y esta será la bandera que se utilizará en la expedición, 2 años después, en la expedición contra San Juan de Luz. Una expedición, un ataque que se produce en el contexto de las guerras entre España y Francia en el siglo XVI. No vamos a explicar la génesis, pero el virrey de Navarra intentó dar la puntilla a Francia después de 2 grandes derrotas militares de Francia en el norte, que fueron la batalla de San Quintín y la batalla de Gravelinas. Entonces, intenta dar la puntilla a Francia, ¿cómo? Atacando San Juan de Luz. ¿Y por qué San Juan de Luz? Pues porque era un puerto del que salían multitud de corsarios que atacaban las naves españolas por todo el litoral cantábrico y las comunicaciones con Flandes. Entonces, se forma un ejército, 2.000 navarros, 2.000 guipuzcoanos, y se organiza una expedición de 15 días que se dedican al asolamiento y quema de dicho pueblo. Lo arrasan totalmente, salvo la iglesia y el hospital. Y sobre todo destruyen el muelle del que partían los corsarios. Bien, para armar esa bandera, Pamplona no escoge, nombra una compañía dirigida por el señor de Gendulain, sabemos el alférez, el sargento, el pagador que pagaba los sueldos. Bien, no escogen el escudo de Pamplona ni el pendón de Pamplona, escogen precisamente esa bandera que habían utilizado dos años antes para la proclamación de Felipe. Y el recibimiento, que se narra en ese documento que hemos visto antes, es muy curioso porque la entrada triunfal de la compañía está presidida por la bandera. El texto es muy significativo. Entró la dicha bandera con los susodichos y su compañía, es decir, como símbolo de la comunidad política, la bandera era superior al de los propios jefes y componentes de la compañía. Y narra cómo sale el ayuntamiento a recibirle en la plaza del ayuntamiento, cómo después de hacer las salutaciones se organiza un desfile que da vueltas por toda la ciudad para conmemorar la victoria, y luego habla de la entrega de la bandera solemne que se deposita en la dicha Cámara de la Consulta. La Cámara de la Consulta era lo que hoy llamaríamos el Salón de Plenos, que era donde se celebraban las consultas, es decir, las reuniones con capacidad decisoria del ayuntamiento.